En las profundidades de la historia antigua, entre los pliegues del tiempo y las páginas sagradas, encontramos la figura de un hombre cuyo nombre ha quedado para siempre vinculado a uno de los momentos más trascendentales de la humanidad. Un hombre que con un simple gesto, un lavado de manos que pretendía eximirle de toda culpa, selló su destino y quedó atrapado en el drama eterno de una decisión que cambiaría el curso de la historia. Este hombre fue Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea que juzgó a Jesús de Nazaret. Su historia es compleja, llena de matices políticos, culturales y espirituales. Es la historia de un funcionario del vasto imperio romano, atrapado entre el deber hacia su emperador y las intrigas de una provincia rebelde. Es también la historia de alguien que se encontró cara a cara con la verdad encarnada y, aun reconociendo su inocencia, lo entregó a la muerte. Exploraremos su vida antes del famoso encuentro con Jesús, las circunstancias que rodearon su gobierno en Judea, su papel en el juicio y crucifixión del Mesías y lo que la historia nos cuenta sobre su destino posterior. Porque la historia de Pilato no es solo un relato del pasado. Es un espejo que refleja nuestras propias luchas morales 2000 años después. Las Escrituras guardan silencio sobre los primeros años de Poncio Pilato. Sin embargo, a través de los registros históricos podemos reconstruir parcialmente su historia. Pilato pertenecía al orden ecuestre romano, la segunda capa de la élite social después de los senadores. Su nombre indica su pertenencia a la gens Pontia, una familia de origen samnita. El cognomen Pilato posiblemente derive de Pilum, jabalina, sugiriendo una carrera militar previa, algo común entre los futuros gobernadores provinciales. Su formación habría incluido educación rigurosa en retórica, filosofía, estrategia militar y administración. Su ascenso al puesto de prefecto no fue casualidad. Todo indica que contaba con el apoyo de Lucio Helio Sejano, el prefecto del pretorio y hombre de confianza del emperador Tiberio. Sejano promovía a sus leales en puestos clave del imperio. Pilato habría sido uno de estos hombres. En el año 26 después de Cristo llegó a Judea para asumir el cargo de prefecto. Se enfrentaba a una situación compleja. Judea era una provincia de tercer orden en términos de prestigio imperial, pero de primer orden en dificultad administrativa. La peculiaridad religiosa de los judíos, su resistencia a la asimilación romana y las tensiones internas entre fariseos, saduceos y celotes hacían de Judea un polvorín político constante. Pilato estableció su residencia oficial en Cesarea Marítima, pero durante las principales festividades judías se trasladaba a Jerusalén con tropas adicionales para supervisar el orden en una ciudad cuya población se multiplicaba durante estas celebraciones. Desde el principio de su mandato, Pilato mostró poca sensibilidad hacia las tradiciones religiosas judías. Según Flavio Josefo, introdujo estandartes militares con imágenes del emperador en Jerusalén durante la noche, una acción que los judíos consideraron una profanación. Cuando una multitud viajó a Cesarea para protestar, inicialmente amenazó con ejecutarlos, pero finalmente retiró los estandartes. En otra ocasión confiscó fondos del tesoro del templo para financiar un acueducto. Aunque la obra beneficiaría a la ciudad, el uso de dinero sagrado provocó disturbios que Pilato reprimió violentamente. Lucas también menciona una matanza de peregrinos galileos en el templo, posiblemente por sospechas de sedición. La situación se complicó en el año 31 después de Cristo cuando su patrono Sejano fue ejecutado por traición. Tiberio, ahora más directamente involucrado en los asuntos imperiales, adoptó una postura más conciliadora hacia las provincias orientales. Pilato recibió una severa reprimenda del emperador por haber colocado escudos dorados con su nombre en el palacio de Herodes, provocando otra protesta judía. El gobernador que antes podía actuar con relativa impunidad ahora debía ser más cauteloso. Consciente de que nuevos errores podrían costarle el cargo. En este contexto de extrema fragilidad política, Pilato tuvo que enfrentarse al caso del predicador galileo llamado Jesús, cuyas enseñanzas causaban preocupación creciente entre las autoridades religiosas judías. El momento decisivo en la vida de Poncio Pilato llegó durante la Pascua judía, probablemente en el año 30 o 33 después de Cristo. La noche anterior Jesús había sido arrestado en el jardín de Getsemaní. Después de interrogatorios ante Anás y Caifás fue llevado ante Pilato en las primeras horas de la mañana. Las autoridades judías no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. La profunda ironía de su comportamiento, meticulosos en observancias rituales mientras buscaban la ejecución de un inocente. Pilato salió a su encuentro e inició el interrogatorio. ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Las acusaciones eran estratégicas.
Hemos encontrado a este alborotando a nuestra nación, prohibiendo pagar tributo al César y diciendo que él es el Cristo, un rey. Habían transformado cargos religiosos en acusaciones políticas que podrían interesar al prefecto romano. Pilato interrogó personalmente a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? La respuesta fue profunda: mi reino no es de este mundo. Este intercambio alcanzó su punto culminante con la famosa pregunta filosófica: ¿qué es la verdad? Sin esperar respuesta, salió y declaró: yo no encuentro en él ningún delito. Era la primera de varias declaraciones de inocencia que Pilato haría ese día. Y cada una de ellas hacía más pesada la culpa de su decisión final. Pilato intentó varias estrategias para liberar a Jesús. Al descubrir que era Galileo, aprovechó la presencia de Herodes Antipas en Jerusalén para enviarle al acusado. Pero Herodes lo devolvió sin encontrarlo culpable. De vuelta ante Pilato, la presión aumentaba. Era costumbre liberar a un prisionero durante la Pascua como gesto de buena voluntad. Pilato ofreció al pueblo elegir entre Jesús y Barrabás, un conocido insurrecto. Mientras esperaba la respuesta, recibió un mensaje urgente de su esposa: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Sin embargo, las autoridades judías persuadieron a la multitud para que pidiera la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. ¿Qué mal ha hecho?, preguntó Pilato. La respuesta fue un clamor creciente e imparable. Viendo que no lograba nada y que el tumulto aumentaba, Pilato tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo: inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros. Un gesto simbólico que buscaba transferir la responsabilidad moral. Pero la responsabilidad no se lava con agua. El golpe final llegó cuando los líderes judíos respondieron: si sueltas a este, no eres amigo del César. Esta amenaza tocó el punto débil de Pilato. En un imperio donde las acusaciones de deslealtad podían ser fatales, especialmente para un gobernador cuyo patrono había caído en desgracia, no podía arriesgarse. Finalmente cedió y entregó a Jesús para ser crucificado. Las Escrituras relatan los eventos sobrenaturales que siguieron a la crucifixión. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. La tierra tembló. Las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron. El mismo centurión romano encargado de la ejecución reconoció: verdaderamente este era Hijo de Dios. Pilato intervino en los acontecimientos posteriores. José de Arimatea, discípulo secreto de Jesús, fue a pedirle el cuerpo. Pilato verificó con el centurión que Jesús había fallecido antes de entregarlo. Este detalle confirma la realidad histórica de la muerte de Jesús, fundamental para la fe cristiana en su resurrección. Al día siguiente las autoridades judías regresaron. Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo que después de 3 días resucitaría. Manda que se asegure el sepulcro. La respuesta de Pilato fue breve: tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis. Ironía divina. Las mismas medidas tomadas para evitar rumores de resurrección se convertirían en evidencia de que realmente había ocurrido cuando los guardias reportaron la tumba vacía a pesar de su vigilancia. Con esto Pilato desaparece de la narrativa bíblica. No sabemos cómo reaccionó ante los informes de la resurrección. Pero la creciente comunidad cristiana no olvidó su papel. En una de las primeras predicaciones en Hechos, Pedro subraya que Pilato había resuelto soltar a Jesús, reconociendo así a alguien que vio la verdad pero cedió ante la presión. El fin del mandato de Pilato llegó de manera abrupta, no por el caso de Jesús, sino por otro incidente de exceso de fuerza. Según Flavio Josefo, un líder samaritano había convocado a sus seguidores al monte Garizim prometiéndoles mostrar los vasos sagrados que Moisés supuestamente había enterrado allí. Pilato interpretó esta reunión como el preludio de una rebelión y envió tropas. Los soldados atacaron violentamente, matando a muchos samaritanos. Esta respuesta desproporcionada provocó una queja formal ante Lucio Vitelio, el legado romano de Siria. Vitelio ordenó a Pilato regresar a Roma para responder ante el emperador Tiberio. Sin embargo, antes de su llegada, Tiberio había fallecido el 16 de marzo del año 37 después de Cristo. Este viaje marcó el fin de su carrera administrativa. No hay registros históricos confiables sobre su juicio en Roma ni sobre su destino posterior. El mismo temperamento que lo llevó a reprimir brutalmente protestas y a ordenar la crucifixión de un inocente también selló su destino político. El hombre que se lavó las manos en un gesto simbólico fue finalmente llamado a rendir cuentas. Como dice Gálatas,
no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Con la desaparición de Pilato de los registros históricos oficiales, surgieron numerosas tradiciones y leyendas que intentaban explicar qué ocurrió con el hombre que había condenado a Cristo. Una de las primeras tradiciones aparece en los llamados Hechos de Pilato, un texto apócrifo del siglo IV que sugiere que Pilato se convirtió al cristianismo y escribió un informe detallado a Tiberio sobre Jesús, sus milagros y su resurrección. Otra tradición afirma que Tiberio ordenó el arresto y ejecución de Pilato. Según esta versión, antes de ser ejecutado, Pilato se quitó la vida. En la Iglesia copta existe una tradición que afirma que Pilato y su esposa Claudia Prócula se convirtieron al cristianismo. Claudia es venerada como santa en la Iglesia ortodoxa griega. En Suiza, una montaña cercana a Lucerna se conoce como Monte Pilatus, pues según la leyenda local, el cuerpo de Pilato fue arrojado a un lago en su cima. Se decía que su espíritu inquieto causaba tormentas en la región. ¿Todas estas tradiciones tienen algo en común? La comprensión de que la vida de Pilato quedó para siempre marcada por su encuentro con Jesús. Todas reconocen que quien se encuentra cara a cara con Cristo debe tomar una decisión cuyas consecuencias lo acompañarán para siempre. Ninguna tradición lo muestra retirándose a una vida tranquila de anonimato. Porque ese encuentro no permite neutralidad. A medida que el cristianismo formalizaba sus creencias, la figura de Poncio Pilato adquirió un lugar permanente en la confesión de fe cristiana. El credo de los apóstoles incluye la frase, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Esta inclusión sitúa la pasión de Cristo en un contexto histórico específico, subrayando la realidad de los eventos sobre los que se fundamenta la fe. En 1961 fue descubierta en Cesarea Marítima la llamada Piedra de Pilato, un bloque de piedra caliza con una inscripción que menciona a Poncio Pilato, prefecto de Judea. Una de las primeras confirmaciones arqueológicas no bíblicas de su existencia. San Agustín condenó su comportamiento como moralmente cobarde, argumentando que su intento de evadir la responsabilidad no lo eximía de culpa. Para Agustín, Pilato representaba a quienes conocen lo correcto pero carecen del valor moral para actuar conforme a esa convicción. Su famosa pregunta ¿qué es la verdad?, resuena profundamente en nuestra era postmoderna. La ironía es que Pilato la formuló mientras estaba frente a aquel que había declarado, yo soy el camino, la verdad y la vida. Preguntó por la verdad pero no esperó respuesta. Salió inmediatamente. Encarnando así a quienes están intelectualmente intrigados por las cuestiones espirituales pero no lo suficientemente comprometidos como para permitir que las respuestas transformen sus vidas. La historia de Poncio Pilato sigue siendo un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas morales. Su figura nos confronta con preguntas incómodas pero necesarias. ¿Cuántas veces hemos reconocido la verdad pero hemos carecido del coraje para defenderla? ¿Cuántas veces hemos intentado lavarnos las manos ante decisiones morales difíciles? ¿Cuántas veces hemos cedido ante presiones externas comprometiendo nuestros valores para mantener nuestra comodidad? La historia de Pilato nos advierte sobre el peligro de separar el conocimiento de la acción. Pilato reconoció la inocencia de Jesús pero no actuó conforme a ese conocimiento. Este divorcio entre creencia y comportamiento sigue siendo una tentación constante. Santiago advierte contra aquellos que son oidores de la palabra pero no hacedores, comparándolos con alguien que se mira en un espejo y luego se olvida de cómo es. También nos muestra el peligro de buscar la aprobación humana por encima de la integridad moral. El temor a perder su posición finalmente pesó más que su convicción sobre la inocencia de Jesús. Como Pablo advirtió, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quizás la lección más profunda es que todos debemos responder a la pregunta que Pilato planteó, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? No hay respuesta neutral. No hay lavado de manos que funcione. Frente a Cristo la neutralidad es imposible. Y nuestra respuesta a esa pregunta determinará no solo nuestra identidad espiritual sino también nuestro destino eterno.